Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la novena conferencia del ciclo 20 Under 40, Construir, Habitar, Pensar. Hoy tenemos con nosotros el estudio Barrio Borer y será una conferencia de media hora aproximadamente y después habrá unos 15 minutos de preguntas que podéis ir escribiendo por el chat según vayan surgiendo. Ahora Javier Sáez hará una pequeña presentación del estudio. Muchas gracias. Gracias, Maitane. Bueno, yo tengo la suerte de presentar el estudio de arquitectura Barrio Borer con sede a ambos lados del Atlántico, en Madrid y en Guayaquil, desde donde operan en la práctica de la arquitectura y el diseño. Cuando nació este ciclo de conferencias 20 Under 40, el estudio fundado por Antonio del Barrio y Leonardo Borer fue uno de los primeros que acudió a mi memoria. Compartí con ellos los talleres de la Escuela de Arquitectura de Pamplona, donde ambos arquitectos se graduaron y donde ya entonces su trabajo llamó mi atención. Un interés que ha ido creciendo desde la fundación del estudio Barrio Borer en 2017, que sigo y que disfruto, como imagino lo hacen muchos de los asistentes. Por tanto, esta asociación se creó en ese tiempo tan mágico que es la carrera, donde Antonio y Leo gestaron su actual concepción de la arquitectura, una concepción que más tarde afianzaron, si no me equivoco, con la práctica profesional en los estudios de Vicens y Ramos de Madrid y JC Office de Londres. Su idea sobre la profesión pasa por tener muy en cuenta la relación entre las personas y el espacio que los rodea, y que ellos mismos verbalizan cuando hablan de, y cito, gestos claros, elección de materiales y control de la escala. A esta descripción me gustaría añadir algunas ideas que yo encuentro en su trabajo y que tal vez veamos en la presentación. Una inclinación por el orden, que no siempre es evidente, pero que sí resulta precisa cuando observamos sus proyectos. Sencillez en el mejor sentido del término, es decir, en soluciones bien acabadas que tienen muy en cuenta el material con el que están construidas y al que dejan todo el protagonismo. Quizás esta característica imbuye al espacio de una sugerente calma, una desnudez sincera que se vuelve más atractiva a cada paso. En definitiva, y termino ya con esto, una sensibilidad por todo el espacio que rodea al habitante y que refuerza el trabajo de Barrio Borer. Pues muchas gracias, chicos. Gracias, Javi. Muchas gracias, Javi. Bueno, buenas tardes a todos. Somos Barrio Borer. En primer lugar, querríamos dar las gracias a ti, Javi, por tu presentación y por estas cariñosas palabras. También agradecer a la escuela el albergar una vez más este tipo de iniciativas tan enriquecedoras y a todos los organizadores, como también Víctor y Mario, por haber contado con nosotros y habernos incluido en esta lista de 20 prácticas que nos parecen tan interesantes, de las cuales pues muchos de ellos son grandísimos amigos. Nos hace especial ilusión que la primera, digamos, charla o presentación de nuestros proyectos sea aquí a través de vosotros, porque mi socio Leonardo y yo nos conocimos en la universidad, nos hicimos muy amigos estudiando arquitectura en la escuela y bueno, siempre contamos que Barrio Borer realmente se formó, se fraguó durante esas tardes o bueno, más bien noches en las que quedábamos para trabajar en nuestros proyectos, para estudiar y donde al final pues acabamos teniendo intensas conversaciones sobre arquitectos y edificios que admirábamos. Entre 2015 y 2016 nos graduamos, después estuvimos un tiempo trabajando cada uno en diferentes estudios de Madrid y Londres y ya en 2017 decidimos asociarnos para afrontar el que fue nuestro primer encargo, que es el primer apartamento que mostraremos a continuación. Pero bueno, antes de eso queríamos contaros un poco más acerca de nosotros. Somos una práctica muy pequeña, únicamente formada por Leo y por mí, que solo habíamos tenido oficina en Madrid, pero bueno, desde hace muy pocos meses estamos también en Ecuador empezando a afrontar los proyectos que están surgiendo por ahí. Únicamente hemos intervenido en interiores y creemos que eso ha determinado completamente nuestra manera de proyectar o de trabajar hasta ahora. En proyectos de tan pequeña escala, pues al final la expresividad que podría tener una fachada, por ejemplo, con una composición de sus ventanas o un control de la escala, pues al final en este tipo de proyectos se traslada a la plasticidad que podemos encontrar pues, en una determinada esquina, en el encuentro entre varios materiales, con sus diferentes texturas, grosores y
y tonalidades. Es por ello que hemos elegido esta foto, que se puede ver aquí, para presentar la charla, que creemos que recopila un poco todas esas ideas. Está tomada por Luis Díaz Díaz, que es un fotógrafo excelente, gallego, con el que llevamos trabajando desde el inicio de nuestra trayectoria y que nos parece que ha sabido muy bien pues transmitir y representar pues la lectura que nosotros queríamos hacer de nuestros proyectos, ¿no? Nosotros percibimos nuestra manera de trabajar como, por lo menos lo poco que hemos podido reflexionar sobre ello hasta ahora, como una suerte de mezcla entre el pragmatismo inicial con el que afrontamos nuestros proyectos, bien sea por una imposición de un programa que nos pide el cliente o por las características del espacio en el que estamos interviniendo, como puede ser pues, sus instalaciones, dónde estén situadas, dónde está situado su acceso, sus ventanas, etc. Pero bueno, al final es una mezcla de este pragmatismo con el encuentro de una serie de referencias que flotan en nuestra memoria y que en cierta fase del proyecto se nos aparecen y digamos que alumbran o acompañan, van cargando de contenido los diferentes planteamientos que estemos desarrollando en esa determinada fase del proyecto. Lo curioso de esto, y por lo que hemos querido titular así la charla o presentación, Memoria Compartida, es porque todas estas referencias son siempre traídas a colación de manera conjunta y partiendo de la base de que Leo y yo compartimos una especie de disco duro mental o nube mental en la que todas estas referencias flotan y que hemos ido desarrollando no solo desde el momento en que nos asociamos para formar Barrio Borer, sino, como contaba antes, desde que empezamos a trabajar juntos y a estudiar en la universidad. Entonces, a continuación vamos a mostrar 6 proyectos. Yo empezaré con los 3 primeros y los otros 3 seguirá Leonardo, que son las obras que hemos desarrollado en estos últimos 3 años, desde 2017. El primero de todos es este, que fue nuestro primer encargo. Es la reforma de un apartamento en la calle Hermosilla, en Madrid, en el barrio de Salamanca. Y este es el estado previo tal como encontramos la vivienda. Y la primera problemática que detectamos o de la que fuimos conscientes fue que el recorrido que había que realizar para conectar el acceso con la zona principal, ¿no? Que era donde estaba el salón, pues era tremendamente oscuro porque todas las ventanas daban hacia las habitaciones o hacia el salón y muy tortuoso. El apartamento, como podéis ver, a la izquierda del todo tiene un gran ventanal, que es el frente principal que da hacia la calle, y el resto son ventanas que dan hacia un pequeño patio interior del edificio. Entonces, tras eliminar toda la tabiquería existente, introdujimos esa cápsula que contenía las habitaciones y los baños y que se alimentaba de la luz natural de ese patio. Una de las principales cosas que vemos ahí fue que la ventana del hall se incorporó a ese recibidor para que pudiésemos tener luz natural en todas las áreas de la casa, a excepción de los baños. Al ser un elemento curvo, esta transición desde un extremo al otro pues era mucho más amable que si el planteamiento hubiese sido más ortogonal, ¿no? O sea, digamos, principalmente el concepto. También esta idea nace de que la propietaria o la clienta tenía muy claro que quería que los baños estuviesen en contacto directo con los dormitorios. Como podéis ver en la parte de la izquierda, pues uno de ellos incluso está dentro del dormitorio. Entonces, una vez que situamos las 2 habitaciones ahí en las ventanas que dan al patio y pusimos también los baños en torno a ellas, pues se generó esta especie de núcleo que finalmente terminó por materializarse como ese muro curvo.
desde el primer momento que empezamos a trabajar, nos vinieron a la mente esta serie de grabados del artista inglés David Hockney, que ilustran varios de los cuentos de los hermanos Grimm. Concretamente, estos son de La liebre de mar, en los cuales, bueno, la historia narra las aventuras de un personaje que tiene que esconderse, bueno, primero en un huevo de un pájaro y después dentro de un pez para poder esconderse de una princesa que le ha retado. Este concepto, al final, nosotros lo quisimos traer también no solo formalmente, sino también lo quisimos traer al proyecto porque, en parte, el habitante de esta casa, cuando llega, digamos, de su día a día de la rutina y del exterior, pues realmente lo que hace es refugiarse en ese huevo o cápsula o núcleo para abstraerse, para descansar y, en cierto modo, también pues, para esconderse un poco de las preocupaciones exteriores. También es curioso porque la planta, irónicamente, al final adquirió también un poco esa forma de pez sin quererlo, ¿no? Es un elemento ovalado y al final pues todos esos armarios de la derecha parecen casi conformar una especie de cola. Bueno, aquí vemos un axonométrico en el que se puede ver cómo se realizaría esa transición, ¿no? De un extremo a otro y ese recorrido que queda definido por la convexidad del volumen. Antonio, disculpa, me parece que se ha perdido la presentación. ¿La presentación? Sí. Al compartir la pantalla, ahora mismo no vemos las diapositivas, las plantas. Vale. Igual si podéis volver a compartir. Sí, si no, espera, ya presento ya está. Sí se ven, dicen, pues igual es cosa mía, ¿eh? Sí, yo los veía, desde luego, vamos. Vale, disculpa, pues. Nada, no pasa nada. ¿Ahora lo ves, Víctor? Sí, perfectamente, sí. Vale, genial, pues sí. Bien, en este proyecto empezamos a trabajar con este tipo de infografías, bueno, son unos collages que realizamos y que la verdad nos gusta mucho porque son relativamente rápidos de hacer, son sencillos y ya funciona muy bien a la hora de comunicar todas nuestras ideas a los clientes. Además nos permiten pues pegar ese tipo de elementos cotidianos. Bueno, aquí se ve un poco el resultado final, ¿no? Esa transformación de lo que era una imagen con una foto del estado actual. La imagen del proyecto la expresividad del proyecto queda definida por esta banda gris de paneles de madera lacada que van albergando los diferentes estadios domésticos que se suceden a lo largo del recorrido, como bien puede ser un banco, almacenaje, las puertas para acceder a los dormitorios y a los baños, o por último pues, los electrodomésticos en la zona común. Nos gusta mucho esta secuencia, que nos parece que bueno, es una plasticidad muy, muy sugerente, las fotos que ha hecho Luis, porque, bueno, sobre todo cómo se perfora ese volumen convexo y se horada para poder acceder a los dormitorios. Este es el siguiente proyecto que vamos a presentar, que es otro apartamento también aquí en Madrid, las casas manzanas del anterior. Y bueno, lo que nos encontramos fue un perímetro que delimitaba un polígono extremadamente irregular, en el que se formaban sobre todo muchos espacios residuales y compartimentados. El apartamento únicamente contaba con 3 frentes hacia el exterior, que son esos 2 de ahí abajo, hacia un patio interior del edificio, y el de arriba hacia un patio mancomunado por el que sí que entraba un poco más de luz, pero en general el apartamento era bastante oscuro. Así que bueno, lo que tratamos era de evitar a toda costa la tabiquería que no fuese esencial para que todos los espacios quedasen conectados con el exterior pues, de manera más o menos directa. La disposición de las diferentes zonas pues al final queda determinada por esas
por esas ventanas en torno a las que se sitúan las 2 habitaciones y la sala de estar. Con nuestra intervención lo que queríamos era tratar de aportar la máxima claridad posible e intentar minimizar esa compartimentación. Para ello se establece este área central, que actúa como punto de reunión de la casa, y es donde se sitúa el hall comedor, al que se van conectando las diferentes partes del programa pues, de manera más o menos filtrada. Como podéis ver ahí, la cocina, el salón, un pequeño aseo y ya por último las 2 habitaciones con sus respectivos baños. El acceso directo a cualquier estancia desde este gran hall pues nos evitaba, lógicamente, tener pasillos innecesarios. Mediante este planteamiento, el apartamento funcionaba como un único espacio polivalente, con la posibilidad de poder ser ampliado en función de los ocupantes que hubiesen en la vivienda. Como curiosidad y bueno, para corroborar, vimos que corroboraba un poco estas ideas que habíamos tenido, este funcionamiento. Los propietarios son una familia extranjera que no vive en España, para los que también proyectamos otro apartamento que mostraremos a continuación. Y muchas veces cuando viajan a España y no vienen todos los miembros de la familia, pues utilizan este apartamento casi como centro de reunión en el que organizan comidas y casi como si fuese una sociedad gastronómica, ¿no? Entonces nos gustaba que fuese real eso, como que el apartamento en realidad era este núcleo central y que si de verdad se necesitaba, pues tenía la opción de ampliarse hacia las habitaciones o hacia otras zonas. Todo este espacio se conforma de nuevo también con paneles de madera lacada que nos habían funcionado muy bien en el proyecto anterior y que, bueno, lo que nos gusta es que podemos albergar de manera conjunta pues distintos materiales, distintos elementos bajo un mismo lenguaje, ¿no? Como pueden ser pues puertas, tabiques, armarios, almacenaje o incluso también pues elementos más banales como podría ser una rejilla de aire acondicionado, como vemos ahí arriba, o algún cubre radiador. Ahí se puede ver cómo se conecta esta zona central pues, con la cocina o, por ejemplo, con un dormitorio. Como consecuencia de este planteamiento centrípeto, toda la fuerza que tiene el proyecto pues, recae en este espacio central, ¿no? Y eso quisimos que se representase en unos detalles que diseñamos, digamos, que consideramos que son especialmente expresivos, muchas veces incluso hasta un poco forzados, ¿no? Y que desde luego pues se miran en proyectos como la casa de Avelino Duarte de Álvaro Siza o la Villa Müller de Adolf Loos. En este otro proyecto, también un apartamento, la característica principal que nos encontramos fue este muro estructural que recorría la vivienda de lado a lado y lo dividía en 2 partes muy claras. Por un lado, la parte de la izquierda, ¿no? Que es más estrecha y tiene ese trazado en forma de L, que se corresponde con la esquina chaflanada del edificio. Y por otro, pues esa otra zona que tiene un trazado que tiene una forma más cuadrada y que daba más en relación con ese patio interior del edificio. Tras muchos planteamientos y muchas propuestas que no llegaron a ningún sitio y sobre todo muy poco entendimiento con el cliente, pues al final llegamos a esta solución en la que les encajó bastante, en la que el espacio se organizaba con una serie de elementos que se adherían a ese muro y que recogían pues distintas partes del programa. Y en función del lado en el que estaban situados, de su crujía, pues tenían un tamaño más estrecho, más ancho. Como podéis ver ahí, algunas eran simples solo armarios y otras pues albergaban baños o un aseo, una lavandería. Para conseguir este planteamiento y debido también a los requerimientos de los clientes que querían tener un espacio totalmente fluido, sin obstáculos, tuvimos que hacer una serie de perforaciones en ese muro estructural. Afortunadamente estábamos interviniendo en la última planta del edificio y no hubo problemas para repartir esas cargas con nuevos dinteles. Entonces, bueno, ese fue el resultado final en planta
la propuesta. Todas estas discrepancias y limitaciones que tuvimos pues terminaron por desembocar en una suerte de suprematismo donde todo es blanco y la expresividad del proyecto y el espacio pues recae en ese contraste que hay entre la imagen general y esos espejos negros que colocamos en las aberturas que habíamos realizado en el muro. Siempre tuvimos muy presente esta referencia de Kazimir Malevich. También el espejo se trasladó a otras partes de la casa, no solo a los muros que habíamos, digamos, operado o seccionado, sino también a otras partes en las que jugamos un poco pues, con esas perspectivas o esas realidades un poco como surrealistas que se crean, esas imágenes surrealistas que nos recuerdan un poco a la obra del escultor Larry Bell y que afortunadamente pues, mientras vivíamos en Londres, trabajábamos en Londres, tuvimos la suerte de conocer y visitar esta exposición en la Galería White Cube. Bueno, aquí podemos ver un poco esos reflejos, ¿no? Como esas variaciones tonales que se producen que nos parecen pues, que eran interesantes. Vamos. Bueno, la presencia absoluta del blanco y el negro y como relato, digamos, conductor del proyecto. Bueno, y ahora os dejo con Leo que continúe haciendo la presentación. Bueno, yo voy a presentar 3 proyectos, un proyecto de un apartamento y después 2 oficinas que hemos tenido la suerte de trabajar recientemente. Este es un apartamento situado en la calle Castelló, en el barrio Salamanca, en Madrid, y tiene la curiosidad de que era un semisótano con muy poca luz natural. El espacio del apartamento es una planta en C, donde esta es la fachada que da a la calle Castelló y se ilumina a través de dos patios interiores del edificio. Debido a una serie de impedimentos y condiciones existentes, optamos por resolver la propuesta como si de un telón de fondo se tratase, como si estuviésemos hablando de un teatro que separa las diferentes estancias públicas y privadas de la casa, casi como a modo de límite sobre el que se proyectan las diferentes escenas de la vida diaria. Aquí en planta se puede ver claramente ese telón que a la vez funciona como un límite entre lo público y lo privado y a la vez hace más amable la conexión entre la zona de la cocina y las zonas de estar de la vivienda. Al empezar a trabajar en este proyecto, conocimos estas imágenes de Christian Thielemann Petersen, donde se puede ver cómo los espacios se caracterizan por esos elementos de mobiliario que se distribuyen en la habitación y las puertas, que son lo que caracterizan el espacio. Entonces, nos pareció interesante incorporar esto también a las diferentes etapas de la curva, donde se van viendo diferentes muebles de cocina o puertas que se proyectan sobre la curva. En este caso cambiamos un poco la manera de trabajar y dejamos atrás los paneles de madera lacada y actuamos con elementos un poco más puntuales, en este caso van haciendo presentes en los diferentes puntos del apartamento. También utilizamos una piedra caliza Capri porque al tener muy poca luz natural el apartamento, con estos reflejos conseguíamos alargar la iluminación un poco más en el día. En este encuentro se puede ver esos paneles de madera de haya, la piedra caliza y ciertos puntos en los que trabajamos con piezas de mármol de Carrara, en este caso como si de una alfombra se tratase en la entrada del apartamento. Esta es otra de las piezas casi de mobiliario que tuvimos la suerte de diseñar.
la cocina del apartamento, o en este caso una de las habitaciones donde se ve ese límite que entre las zonas privadas y públicas de la casa. Una curiosidad y que nos parecía importante contar de alguna manera era que creíamos necesario manifestar esa condición de semisótano del apartamento, y empezamos a trabajar con estas lámparas que nos permitían regular la intensidad lumínica y de alguna manera ironizar la condición del apartamento, casi como a modo de lucernario, o como si se abriese un techo, un óculo en el techo de una cueva. Aquí se ve claramente en esas fotos de Luis esta sensación que buscábamos crear. Ahora les vamos a enseñar otro tipo de programa. Estas son unas oficinas que desarrollamos en colaboración con el estudio de unos amigos. Se llama Estudio Batuta. Son unas oficinas situadas en el centro de Madrid, más en concreto cerca de la Plaza Mayor. Es un edificio de los años 1900 y trataba de la reconversión de un antiguo local de suministros eléctricos en una oficina para una nueva y tecnológica promotora inmobiliaria. Al ser un edificio del año 1900, la estructura es de muros de carga, de ladrillo, y son estos muros los que se encargan de separar cada una de las estancias, por lo que creíamos importante mantener esto presente durante toda la intervención. Es por esto que tomamos la decisión de utilizar unas mamparas de acero inoxidable y vidrio para separar las diferentes estancias del programa que se nos requería, que básicamente eran salas de reuniones y zonas de trabajo común, y también porque nos permitía trabajar mejor con los tiempos. Las mamparas se podían encargar desde un inicio del proyecto. Esta es una foto de ese vestíbulo de entrada, donde a los lados están las salas de reuniones y se pueden apreciar esas mamparas de acero inoxidable. Otra foto de ese espacio. Esos espacios a su vez tenían la posibilidad de cerrarse con cortinas cuando se necesita de una mayor privacidad. Este es el hall, donde aquí se puede ver claramente cómo se empiezan a conectar las diferentes estancias a través de estas superficies de vidrio y que queríamos hacer presente en cada punto del proyecto. El cliente desde el principio quería que cada uno de los espacios tuviese una especie de escultura lumínica que, digamos, caracterizase cada zona, y esto lo resolvimos de una manera muy económica y creo que muy eficaz con unos tubos de LED que se colocaban con mucha rapidez y que tampoco llamaban tanto la atención, no le quitaban el protagonismo al espacio. Otra foto de esa secuencia de espacios donde al fondo se ve la sala de reuniones, la zona del hall y una segunda sala de reuniones. Creíamos también que era importante conectar la tradición típica de los edificios de Madrid, donde siempre se utiliza el granito, con un material más tecnológico como puede ser el acero inoxidable, y que viene a representar a la filosofía de la empresa que iba a ocupar este espacio. Otra imagen de esos espacios. En las paredes de la planta, en los muros de la planta baja, utilizamos este tratamiento rayado, ya que no nos encontramos con unos muros en un muy buen estado, y este tratamiento nos permitía una rápida ejecución y también dotar de cierta textura a estos muros, y también ayudar a potenciar la altura de los techos que tenía el espacio.
Esta es la escalera que conduce a la planta sótano, y debido a que contamos con el mismo programa en la planta baja y en la planta sótano, decidimos revestir la escalera en granito para dar esa continuidad. Esta es la planta sótano, donde se puede ver que los muros cobran mayor importancia, lógicamente porque soportan más carga, y los paños de vidrio que teníamos arriba ahora se transforman únicamente en puertas que nos permiten conectar visual y físicamente los diferentes espacios. En esta planta los muros de ladrillo estaban en un muchísimo mejor estado y por eso optamos por mantenerlos, únicamente pintándolos de blanco. Finalmente, esta foto del hall que creemos que resume muy bien todas las ideas que planteamos desde el inicio del proyecto. Por último, les voy a enseñar el último proyecto que hemos terminado, que es unas oficinas para una compañía global de iGaming, que se sitúa también en el centro de Madrid, más concreto en la zona de Cortes, y está en un antiguo edificio de aparcamiento, por lo que nos encontramos con esta estructura tan singular. Al empezar a trabajar, estábamos trabajando con un espacio completamente diáfano, donde únicamente estaba la estructura, y optamos por introducir una retícula ortogonal que organizase el espacio y que de alguna manera separase las estancias, las diferentes estancias, pero a la vez nos permitan crear esas tensiones que creemos tan interesantes. Desde que empezamos a trabajar siempre estuvieron presentes estas imágenes de la obra de Monika Sosnowska, que es una artista polaca, y que siempre nos recordaron al enfilade tan característico de los palacios clásicos europeos, donde con la repetición de un mismo elemento se consigue crear una cierta grandiosidad y permite el paso fluido de las personas. A nosotros no solo nos parecía esto interesante por el paso fluido que permitía a los trabajadores, sino también por crear una especie de monumentalidad, si cabe decir, en contraposición al uso de materiales pobres a los que teníamos acceso debido a las limitaciones de presupuesto con las que se contaba. Así, estas habitaciones que organizan el espacio y únicamente se pintan en función del programa que se albergue en cada uno de los espacios. Por el contrario, el mobiliario de toda la oficina se realiza en negro para evitar cualquier asociación al espacio en el que se ubica. Es importante decir también que desde el primer momento intentamos huir de ese corporativismo tan presente en las oficinas de la época y de alguna manera ironizarlo con el uso de los diferentes colores o tonos que nada tienen que ver con la identidad de la empresa que utiliza las instalaciones. Optamos por retirar los paneles del techo existente para dejar a la vista la estructura horizontal del edificio, que junto con los pilares delata la verdadera identidad del edificio. Se manifiesta, yo creo, muy claramente el antiguo uso que existía o para el que se hizo el edificio. Aprovechamos la estructura del techo existente para la colocación de las luminarias de toda la oficina. Esta es una imagen de la cocina que también, lógicamente, se realizó en negro, como el resto del mobiliario.
los diferentes pilares tan característicos del edificio, la conexión entre las diferentes salas, y esta imagen que creo que resume muy bien todo todas las ideas que les hemos contado sobre este proyecto. Para terminar, queríamos reflexionar sobre una cita que hemos sacado de un libro de Georges Perec, que es Especies de Espacio, que nos ha incitado desde que empezamos a proyectar, a reflexionar y a repensar los diferentes usos de una vivienda, como puede ser una habitación, una cama o en este caso una escalera. No pensamos demasiado en las escaleras. Lo más bonito de las casas antiguas eran las escaleras. Y son lo más feo, lo más frío, lo más hostil, lo más mezquino de los edificios de hoy en día. Deberíamos aprender a vivir mucho más en las escaleras. ¿Pero cómo? Bueno, muchas gracias a la escuela, a Mario, a Víctor, a Javi, por permitirnos ser parte de... Uy, hola, perdona Leonardo, es que justo perdí al final, creo que se te cortó un poco la voz justo al final del todo, pero bueno, eran ya en los agradecimientos, así que sin problema. Pero bueno, muchísimas gracias por el trabajo, por un trabajo yo creo que tan diferente a todo lo que hemos visto, ¿no? Que tiene un lenguaje propio ya marcado, aun con una juventud bastante, con la juventud del propio estudio, creo que ya aparece un lenguaje o os manejáis en una serie de símbolos y de mecanismos que están muy claro y que creo que aporta un nivel como de, no sé cómo podría decirlo, de frescura quizás, o un nivel de novedad dentro de la propia temática que se ha planteado. Yo, dentro del trabajo a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Que he visto como un gran grado de abstracción en todas las aproximaciones que hacéis, ¿no? Y que quizás ese grado de abstracción, también propio de la juventud que todos tenemos, parece que en ocasiones podría llegar a chocar un poco con el cliente. Entonces, quisiera saber cómo es esas primeras, o que nos contaseis, porque, bueno, aparte, también en la propia comunicación que hacéis, ¿no? Unos planos que no hay nada, ¿no? Que simplemente están los elementos húmedos y los justos muebles, ¿no? Lo que se dibuja es lo que además luego se fotografía, incluso en esos propios collages que planteáis, ¿no? Con imágenes y referencias también siempre a Hockney y toda esta serie de artistas de los 60 americanos y actualmente también vigentes, casi, bueno, en un posmodernismo podríamos decir. Quisiera saber eso, cómo es la relación o el vínculo que existe entre vuestro mundo, que a priori, o al menos bajo mi juicio, humilde juicio, creo que parte de un alto grado de abstracción y esos primeros impactos y relaciones con el cliente en el mecanismo de comunicación del proyecto. ¿Quieres contestar tú, Ando? O... como prefieras. Dale tú. Bueno, yo creo que, como bien dices, Mario, al trabajar con esta abstracción, las primeras aproximaciones con el cliente son complejas y muchas veces dan lugar a discusiones o procesos muy largos de proyecto, pero que creo que por la convicción de nuestras ideas siempre conseguimos llegar a buen puerto todos los proyectos. Pero es verdad que requiere de mucho pelea con los clientes para conseguir realizar lo que creemos que le viene bien a determinado espacio. Yo también creo que al final, como siempre afrontamos los proyectos desde un inicio con los requerimientos o sea, con todos los requerimientos que ellos nos piden o nos solicitan, pues una vez que ya ven que eso se va materializando, al final acaban por aceptar estas ideas a pesar de que así a priori parezcan muy abstractas, pero bueno, están realmente basadas sobre todo en
a partir de unos planteamientos que ellos nos imponen, ¿no? Y bueno, de ahí pues bueno, vamos trabajándolo lógicamente hasta conseguir pues materializar lo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Pero como te digo, siempre partimos de esas bases que muchas veces nos pautan y al final pues cuando ven que eso se ha materializado y encima pues de una manera bastante diferente a lo que ellos tenían en mente, pues normalmente suelen quedar satisfechos. Hay otras veces que no y que nos toca hacer pues 50.000 propuestas como supongo que les pasará a todos, ¿no? Pero sí, yo creo que es básicamente eso. Muchas gracias. Muy bien. Hola Antonio, Leonardo, un placer saludaros. A mí me gustaría agregar alguna otra pregunta para fomentar un poco el debate. Coincido totalmente con Mario en lo interesante de vuestra obra, en la medida en que se ve o habéis mostrado ya que manejáis casi un lenguaje propio, ¿no? Que se ve en todas las obras, pero además al mismo tiempo cada obra tiene su propia fuerza o interés conceptual independiente, ¿no? Por lo tanto, existe esa dualidad, ¿no? De que cada obra tiene su independencia, pero a la vez hay un lenguaje de conjunto. Y otro punto que me ha parecido muy interesante, en el que habéis incidido bastante en la presentación, es el tema de las referencias. Y además me ha resultado muy interesante porque no son o no eran la mayoría referencias puramente arquitectónicas, ¿no? Es decir, no habéis mostrado cómo otro arquitecto u otro maestro de la arquitectura ha solucionado un determinado problema, sino que eran más referencias pues, del mundo del arte, de la pintura o incluso de sensaciones, ¿no? Habéis utilizado referencias casi para mostrar determinadas sensaciones que buscabais conseguir en el espacio. Entonces, no lo sé si podéis reflexionar o aportar algo más sobre este tema de cómo trabajáis vosotros con las referencias, si existen ya previamente o las buscáis cuando queréis resolver una determinada cuestión, en fin, no sé cómo trabajáis con ello, pero porque creo que es un tema interesante, vamos, en vuestra... Yo creo que, Víctor, interesante pregunta. Yo creo que realmente esas referencias al final son tan variadas y no son únicamente edificios o casas, porque como decía, nosotros no solemos partir de la base de una referencia inicial sobre la que empezamos el proyecto. Por ejemplo, pues te gusta una casa y más o menos ves que se resuelve de una manera y tú tienes una situación similar y quieres empezar partiendo pues de esa casa que ha resuelto, por ejemplo, un arquitecto que te guste, que sabes que está bien solucionado, ¿no? Entonces dices, bueno, pues voy a ver cómo él trabaja este tipo de cosas, que bueno, que también lo hacemos, pero sobre todo las referencias que más nos influencian son cosas eso, que van apareciendo a lo largo del desarrollo del proyecto y que al no ser el punto inicial, digamos que como que el proyecto se va empapando un poco de todas esas cosas que vamos viendo y que no sé muy bien. Claro, sí, se entiende, sí. Pero yo creo que es un poco eso, que es más, pues eso, a lo largo del trayecto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, no son tanto referencias que busquemos al final como para justificar un poco las estrategias, sino que realmente, pues son cosas que bueno, pues que sí que de alguna manera nos han ayudado incluso a entender lo que estábamos haciendo realmente, ¿no? Tampoco es porque como que vengan y te iluminen el camino, sino que realmente, pues, igual estabas un poco más dudoso acerca de cómo orientar tus propuestas o tus planteamientos y te sirven casi de... Son referencias que muchas veces aparecen a mitad de obra para resolver una determinada cuestión o por si teníamos una duda para reafirmar lo que creíamos que estábamos haciendo. Claro. Sí. No, además, está bien que las hayáis mostrado en la presentación porque realmente enriquecían el discurso, ¿no? O potenciaban todavía más las cuestiones que estabais explicando con las fotografías del propio proyecto. Sí. Bueno, en la ronda de preguntas ha pasado algo que es curioso. La primera es tenéis un cliente nuevo. Oh, qué bien. Bueno, alguien quiere que le hagáis una obra, así que preguntaros, no sé, poneros en contacto o que os deje su teléfono, no sé cómo lo podéis hacer, o si quiere, no sé,
Si queréis darle aquí el teléfono vuestro, no lo sé, pero bueno. Intentar ver cómo lo gestionáis, vamos. En las redes aparece nuestro email, o sea que si nos quiere escribir por Instagram o tal, pues estaremos encantados. Yo creo que este espacio es más para preguntas quizá de cuestiones más arquitectónicas. Bien, bien. Buena respuesta. Pero bueno, está muy bien. Sí, bueno, y luego tenéis una pregunta, ¿no? Que de Juan de Chavarría, que os dice, supongo será Juan Diego, que os dice: enhorabuena, Barrio Borer. Mi pregunta es: ¿cuál es el reto más grande de ejecutar su propuesta fresca en edificios antiguos? Y responder a eso. Bueno, yo creo que en función dependiendo del espacio que nos encontremos, aparecen unas cuestiones u otras que vamos teniendo en cuenta a la hora de desarrollar cada proyecto y a raíz de ese contexto van surgiendo diferentes ideas que creo que un poco también por la juventud nos atrevemos a incorporar en los diferentes espacios en los que intervenimos. Muy bien. Bueno, sí, va a leer yo otra pregunta interesante que la hace Resa. En primer lugar, os felicita y os da la enhorabuena por el trabajo y os agradece la charla. Y luego pregunta en qué medida las decisiones se toman en obra o si a nivel de proyecto se define todo antes. No, desgraciadamente no definimos todo antes. Ya nos gustaría poder definirlo todo antes y que no surgiesen dudas, pero la verdad es que, bueno, hacemos muchísimas variaciones en obra que a veces son complicadas pues, de tratar con la constructora o, bueno, con los clientes. Con los clientes no tanto porque al final, pues bueno, se dan cuenta que es para mejor, ¿no? Porque todos los cambios que hacemos en obra son para mejorar la propuesta. Entonces, al final, pues lo aceptan, pero siempre eso nos lleva a tener quizá problemas con las constructoras que, bueno, pues, al final... Sí, sí. Sabemos La pelea económica. ¿No? Siempre que hay tras los proyectos y tras los deseos. Sí, sí. Los proyectos se transforman mucho en la fase de obra. No tienen nada que, bueno, no nada que ver, pero varían muchísimo desde el planteamiento inicial. Sobre todo yo creo también por la escala en la que hemos tenido la suerte de trabajar, porque supongo que en proyectos de una escala mayor es más complejo que hayan tantos cambios como pueden suceder en una reforma de cuadrados. Yo quería también, antes de cerrar, hacer otra pequeña pregunta en relación al mecanismo de trabajo, ¿no? Porque en ese sentido creo que tenemos en común muchas cosas. Y esta cuestión del trabajo transoceánico, ¿cómo la abordáis vosotros? La verdad que bien, porque hemos empezado a trabajar aquí desde septiembre. Cuando nos asociamos en 2017, Leo vivía en Madrid y estuvimos trabajando así 2 años y medio. Y bueno, la verdad es que no sabíamos cómo iba a funcionar, pero bueno, empezaron a aparecer encargos por allí y ya tuvimos que ir allí a Ecuador y para afrontar un poco todo esto. Y la verdad es que no sabíamos qué iban a salir, pero bien. Realmente, al final, nosotros como trabajamos es pues, una conversación, ¿no? Entre nosotros dos, que supongo que es lo mismo que hacéis vosotros también en Atelier Atlántico. Entonces, bueno, la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de problema. Siempre desde que, o sea, nuestra manera de trabajar es nos conectamos por Zoom o por llamada y a partir de ahí, pues vamos haciéndolo igual que si estuviésemos sentados el uno al lado del otro, la verdad. Sí, también yo creo que no ha supuesto un gran cambio porque estamos acostumbrados a trabajar juntos desde casi que desde que empezamos la universidad, que fue en el año 2010. Entonces, creo que nos conocemos bastante y por eso todo se vuelve más fácil. No sé qué tal habría sido si nunca habríamos trabajado en un mismo sitio. No se podría dar, creo que es imposible, pero... Quizás, si os parece, cerramos con un comentario final, que no sé muy bien hasta qué punto es una pregunta o no, pero bueno, es interesante. Es de Miren y dice: enhorabuena, un estilo personal y muy atractivo.
Siguiendo el tema de abstracción, en las viviendas me parece que predominan los espacios limpios, sin obstáculos. Para los diseñadores me parece muy gratificante poder crear espacios donde la idea se plasma de manera tan limpia y se entiende el concepto tan bien. Se puede leer e interpretar la personalidad de los arquitectos, pero no sé hasta qué punto se puede conocer la personalidad del habitante de la vivienda en casas con líneas tan marcadas. Quizá un poco al hilo de la pregunta que hacía Mario también entre la dualidad de esa abstracción o esa propuesta limpia y tal y la personalidad del cliente o del habitante, ¿no? Bueno, yo creo que también nosotros siempre hemos tratado de, en un proceso como muy, muy duro, intentar incitar a nuestros clientes a que modelen un poco su manera de habitar. No imponerles la que nosotros queremos, pero bueno, hacer ciertos cambios que creemos que realmente pueden funcionar y que suponían una mejora en realidad para sus espacios, ¿no? ¿Qué quieres añadir a eso, Leo? Sí. También es verdad que lo que presentamos aquí es lo que queremos nosotros comunicar y transmitir, pero después es verdad que el habitante se adueña del espacio de la manera que más le parece. Sí. Pero yo creo que siempre de habitar... Se había cortado, Leo. Repite. Yo creo que siempre hemos conseguido que de alguna manera los habitantes modelen su manera de habitar o cambien ciertas cosas de su manera de vivir gracias a nuestros planteamientos. Claro. Sí, hay que hacer un tema de educar un poco, ¿no? En el modo de habitar o de entender el espacio, ¿no? Al cliente, quiero decir, educar al cliente. Si alguien está dispuesto a cambiar su casa por completo, también quizás quiere cambiar la manera de habitar esa propia vivienda. Bueno, pues yo creo que no acabamos. Creo que quedaba un buen saludo de Javier, de Javi Saez, que os decía. Sí, muchas gracias, chicos. Ha sido una presentación que hemos disfrutado. El propio Javi, o sea que... Y nada, dejamos a Maitane para que os dé las indicaciones ya para mañana pertinentes y nos vemos mañana quienes os volváis a unir. Un abrazo. Muy bien. Un abrazo, gracias chicos. Mario, Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Mañana llegamos al ecuador del ciclo de conferencias con el estudio Mesura. En breves instantes a todos los inscritos les llegará el enlace. Muchas gracias.